usted sabe predicar, predique y enseñe. Pero enseñe no para usted lucirse, sino para edificar, para llegar y ayudar a edificar. Así con todos los demás carismas, uno y otro carisma, todos tienen que servir para el bien de la comunidad. Después vienen las dos cartas gemelas. Carta a los Efesios, carta a los Colosenses. Dos cartas hermosas que tienen una hermosa cristología. Allí es la primera vez que vamos a ver a Pablo ya hablando de un Cristo cósmico. Miren en Colosenses capítulo 1, versículo 15, qué hermoso. Hablando de Cristo dice, Él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo. Pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar por Él y para Él todas las cosas, pacificando mediante la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos. Un Cristo cósmico que lo llena todo. Uno acaba descubriendo que Cristo, una vez resucitado, llena el universo, es el Señor del universo. Y el Padre desde el principio tuvo un plan que fue que residiera en Él toda la plenitud. Bendito sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes, dice Efesios 1. O sea, son cartas muy parecidas en donde tienen elementos comunes. Uno de ellos es el llamado Hausstaffen, que es una palabra en alemán que significa código doméstico, código de la casa, en las reglas de la casa, cómo se comportan los padres con los hijos con los padres, así, cómo deben conducirse, cómo deben tratar a los esclavos, cuál es la actitud de los esclavos, la actitud en general de toda la familia, cuáles son los roles que tiene cada uno. La carta a los Filipenses, otra carta hermosa, es una carta muy amistosa. Pablo estuvo preso y mientras estuvo preso los filipenses mandaron a Epafroditas, es un cristiano que lo mandaron allá para que lo asistiera mientras estaba en la cárcel. Parece que seguía enfermo y el que se enfermó a final de cuentas fue Epafrodita y lo devolvieron, tuvieron que devolverlo otra vez. Pero en todo eso devuelve a Epafroditas con una carta diciendo gracias, los quiero mucho. Y es una carta muy amistosa, una carta con mucha alegría, pero no por eso poco profunda. Tiene elementos muy hermosos como un himno, famoso himno de la kenosis, del vaciamiento de Cristo. En esta carta, en el capítulo 2, vemos nosotros el conocidísimo texto que dice: tened entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, el cual siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo tomando condición de siervo y haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como un hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Es todo un Señor que se hizo hombre hasta la muerte y muerte de cruz y hasta sepultado. Y después hay un movimiento ascendente, por eso Dios lo levantó y le dio el nombre sobre todo nombre, de modo que el nombre de Jesús, toda rodilla se doble, todo un movimiento elevante, donde Jesús hizo un movimiento de bajar para subir y de esta manera ayudar al hombre que ha bajado, que se ha reducido al pecado, para también elevarlo con él. Porque en la teología de Pablo, que Jesús asume nuestra condición de pecado, no siendo pecador, sino se hace maldición de pecado en la muerte en la cruz para asumir nuestra condición y así al resucitar también ayudarnos a elevar nuestra condición de pecado. Es hermoso. Ese es el pensamiento de Pablo constantemente. La primera y la segunda carta a los tesalonicenses son cartas más bien orientadas a la venida del Señor. En la primera, Pablo habla y predica de manera que parece que produce un espanto. Hay una preocupación. Ya han muerto algunos cristianos. ¿Qué pasará con los cuerpos?
Hemos resucitado, hemos enterrado a algunos que aseguraban que Cristo venía antes de que nosotros muriéramos. Y comenzaron a morir. Y Pablo anima, pero animó tanto que en la segunda tuvo que bajar el tono. Miren en la segunda lo que tuvo que decir. Capítulo 2, versículo 1. Por lo que respecta a la venida de nuestro Señor y a nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no se dejen alterar tan fácilmente en sus ánimos, ni se alarmen por algunas manifestaciones del Espíritu, por algunas palabras o algunas cartas presentadas como nuestras, que les haga suponer que está inminente el día del Señor, que nadie les engañe de ninguna manera. Y tanto va a ser así que en la segunda carta, tan atrevido le dice, con que tú crees que Cristo viene, pues no comas, no trabajes. Y fíjense lo que dice en el capítulo 3, versículo 10. Si alguno quiere trabajar, no quiere trabajar, que tampoco coma. Hay gente que está diciendo, no, yo no voy a trabajar más porque no viene el Señor. Ya viene el Señor, así que no voy a trabajar más. No coma entonces. Si es tanto así, no coma, porque estás tan seguro, porque a las personas les gusta tener certezas, pero no les gusta ser íntegros en todas sus certezas. Está seguro de que viene el Señor y por eso no trabaja, pero come como signo de que sí está esperando, por si acaso tarda el Señor, hay que comer, ¿verdad? Entonces ahí viene el punto donde nuestra fe tiene que tener equilibrio, y por eso Pablo en la segunda carta equilibra un poco el tono de milenarismo, de la venida inminente del Señor. Que el Señor viene, seguramente vendrá, pero no podemos vivir como si viniera mañana, aunque tenemos que vivir como si viniera mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que trabajar porque podríamos morir nosotros antes de la venida del Señor, y es posible que pase así. Y si pasa así, la muerte que nos alcanzará tiene que encontrarnos preparados. Pero si viniera el Señor, también. Como esta persona que, es interesante, una persona que visitó en Milán, en las afueras de Milán, cerca del lago, fue a visitar una villa. Y vio una villa que era tan hermosa. Una villa que estaba cuidadosamente arreglada, podado todo, el césped perfecto, era una villa perfecta. Y ahí estaba el jardinero y se acercaron allá y le preguntaron al jardinero, ¿cuánto tiempo tenía trabajando allí? Tenía 15 años trabajando. Pertenecía a un duque. Y cuando le preguntaron que si venía frecuentemente, dijo, no, ha venido 2 veces en los 15 años. Entonces, caramba, pero tú tienes arreglado esto como si él fuera a venir mañana. Y él dijo, no, podría venir hoy. Esa actitud, no, podría venir hoy. La actitud es puede venir mañana, pero podría venir hoy. Yo no puedo dejar para cuando yo me muera la venida del Señor, porque tengo que vivir ahora como si fuera ahora ya. Ese es el sentido que está dando aquí la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Podría ser, pero calma, coma por si acaso. A lo mejor el Señor decide que usted viva 50 años, coma por si acaso, pero viva como si fuera a morir mañana. Esa es la idea, hermosa, fuerte, con la vigilancia con la que hay que aprender a vivir la fe. Después vienen la primera y segunda de Timoteo y las de Tito. Son cartas pastorales, cartas que más bien están orientadas a los consejos de cómo viven los presbíteros, los obispos, los diáconos, cómo deben comportarse, cómo deben corregir, qué deben hacer en todas y cada una de las circunstancias, cómo deben guiar la comunidad que se les ha confiado y cómo deben cuidar a la comunidad de las herejías, de los errores en la fe. Porque un error en la fe conduce a un error en la práctica cristiana. ¿Entienden? Si usted cree de manera equivocada quién es Jesús, usted va a vivir de manera equivocada en quién es Jesús. Y eso le va a conducir a un error. O sea, esa es la importancia. La herejía tiene una palabra como que evoca inquisición, ¿verdad? Como evoca una palabra dura, una palabra que suena a hoguera y suena como a palos. Si usted dice una cosa y lo repite, y eso quizás en un tiempo ocurrió en el pasado, en todos lados. En la Reforma, en el mundo católico, en todos lados, en los países, por dichos que uno podía decir. O sea, dar palos por lo que uno cree o lo que uno dice, por las ideas, siempre ha habido en la historia, épocas.
pero la herejía es un error doctrinal. Y cuando usted lo mantiene, entonces ya es grave. Cuando usted mantiene y dice, la herejía no es equivocarse, usted se puede equivocar. La herejía es que después de que usted se equivoque le dicen, no, mira, esto es así, así y así, te voy a explicar por qué, así, así. Pues no, yo creo así. No, pero entonces la herejía se define como la defensa pertinaz de un error. O sea, querer mantenerse firme en un error. Y eso es serio, cuando una persona ya no quiere coger consejo. Y por eso a Tito y a Timoteo, sobre todo a Tito, le dice, no te preocupes si te consideran que tú eres joven, tú eres el pastor allí y date a respetar. Tú eres anciano en la fe, así que tranquilo. Y así hay sugerencias muy interesantes a todos y cada uno de estos dos pastores que son Tito y Timoteo. Su fiesta es el 26 de enero, el mismo día de Juan Pablo Duarte, y es el día en que celebran a estos dos colaboradores de Pablo. La carta a Filemón es una hermosa carta, corta, breve, la más breve de todas, y es una carta dirigida a Filemón, en donde Pablo está preso y ha conocido a Onésimo, un esclavo de Filemón que ha huido de la hacienda. Le ha robado algo, parece. Da la impresión que fue que le robó algo y lo agarraron preso. Y ahora él no quiere volver. La única manera en que puede salir es si vuelve a donde Filemón. Y él no quiere volver donde Filemón. Porque cree que Filemón le va a castigar. Y entonces esa es una carta que Pablo le pide a Filemón que reciba de nuevo a Onésimo. Y que no lo reciba no solamente como un esclavo, sino como un hermano, porque ha nacido de nuevo. Ahí se ve que Pablo lo ayudó a convertirse a Cristo. Y ahora tiene la bendición, Filemón, de recibir a un esclavo que ha nacido de nuevo. Así que quizás Dios permitió que lo perdieras ahora para recuperarlo, no ya como esclavo, sino como hermano tuyo que es. Sí, es bonita esa frase. Esa es la de Filemón. Pocos versículos tiene. Y la carta a los Hebreos, un extraordinario tratado, un sermón acerca de la belleza del culto cristiano. Como el sacerdocio cristiano, como Cristo al morir presentó un sacrificio que hace que todos los demás sacrificios juntos sean así, comparado con el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo supera en mucho todo, porque el sacrificio de Cristo bastó para todo lo que necesitaba la humanidad para recibir su bendición. Así que exalta el sacerdocio de Cristo e invita al auditorio que quiere volver otra vez al mundo judío, porque está escribiendo en una época en que están persiguiendo, está escribiendo hacia el año finales de los 60. Está la persecución de Nerón está en todo su furor. Y se quiere meter a los judíos porque otra vez, porque allí hay más tranquilidad, es una tentación. Y Pablo se va a encargar de exaltar el sacerdocio de Cristo, aunque te maten. Te va a decir, miren, aunque te maten, si tú sigues entrando en el sacerdocio de Cristo, tendrás toda la vida que frente a la tranquilidad que te ofrecen los sacerdocios levitas, sin que sean eficaces para recibir la bendición y la salvación. ¿Sabías que las cartas de los Efesios y Colosenses tienen gran similitud? Ambas poseen una hermosa cristología y desde ya, Pablo habla de un Cristo cósmico. Cristo es el Señor del universo. Ya regresamos.